Hola, ¿qué tal mis queridos miembros de la Quinta Dimensión? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos a este tercer capítulo, tercera parte de este, vamos a decirle que mini taller gratuito que estoy haciendo para todos ustedes con mucho cariño de numerología. Como recapitulación, los dos últimos episodios que he sacado las anteriores semanas, he hablado en cuestión de la numerología, sobre todo de qué es lo que vamos a ver a lo largo de todo este taller, qué es lo que les voy a transmitir o tratar de compartir a todos ustedes, y también claramente qué es la numerología, vamos a decir que para qué funciona en tu día a día y bueno, de qué te puede funcionar todo esto si lo aplicas en tu vida. Habiendo dicho todo esto, esta es una recapitulación muy general de todo lo anterior. El día de hoy quiero que nos metamos en un tema que para mí es uno de los más bellos de la numerología, uno de lo que más deja, vamos a decirle que para todos y cada uno de nosotros, y vamos a poder ir viendo cómo se conecta la numerología y cómo la ha conectado a lo largo de toda la historia diferentes civilizaciones y desde cuándo se ha utilizado. Y esto es un breve recorrido general por la historia de la numerología. Así que, habiendo dicho todo esto, quiero que continuemos con ese tercer capítulo, mis queridos holonautas. Comenzando o remontándonos hasta Sumer, remontándonos hasta Sumeria. Sumeria claramente, ya estoy hablando unos 4500 antes de Cristo, más o menos unos, sí, 4000, 4500 antes de Cristo. Habrá quienes digan más o menos, pero bueno, más o menos es por ahí la fecha. Sumeria, fundada claramente por los Anunnakis, los que bajaron del cielo a la tierra en sus naves espaciales, vamos a decirle así. Y bueno, todas estas fundaciones los tenía como el dios Enki, Enlil, Ningishira y además del demás panteón sumerio. Pero bueno, Sumeria no nada más lo vamos a tocar en este video, en esta parte de forma muy general, sino que ya dedicaré un video específico y especial, y yo creo que ninguno me va a alcanzar, va a tener que ser varios, para contarles un poco de Sumeria, pero bueno, eso lo vamos a dejar para futuros videos. Habiendo dicho todo esto, la numerología realmente no es como que haya nacido al 100% en Sumer, en Sumeria. Sin embargo, en Sumeria sí nació, vamos a decirle que la contabilidad. Recordemos que Sumeria, vamos a decirle que se funda cuando, vamos a decirle que los Anunnakis se elevaron a los cielos en sus naves espaciales, y fue cuando en el gran diluvio, este diluvio claramente arrasó con todas, vamos a decirle que las civilizaciones o los asentamientos, más bien los asentamientos que ya había en ese tiempo, pero por órdenes del mando de Anu, vamos a decirle que los Anunnakis se elevaron hacia los cielos, y fue ahí donde todo arrasó. Y bueno, por ayuda del dios Enki, fue que le dio las instrucciones a Noé, Noche, para construir un submarino y demás, y así poder salvaguardar el ADN, por lo que se lee en los códices del libro perdido de Enki, para que pudieran así preservar, vamos a decir, lo que habían construido con el pasar del tiempo. Entonces empezó a recolectar, vamos a decirle que el genoma de los animales, pero también el de las plantas, para poder salvaguardarlo. Y bueno, fue ahí donde arrasó con todo. Sin embargo, de forma general, cuando, vamos a decirle que regresaron a ver los extraterrestres de qué es lo que había quedado, pues se dieron cuenta que habían sobrevivido unos cuantos humanos, y bueno, después de ello le decidieron ya dejar la suerte al destino, al Eridu, al alado y demás. Entonces, como ya era destino que los humanos se iban a salvaguardar o a sobrevivir, o sobrevivieron por órdenes divinas, que no sabían que los había ayudado Enki, pues ya decidieron darles ahora sí conocimiento, parte de su conocimiento, y fue donde nace Sumeria. Les digo, todo esto ya lo vamos a hablar más extensamente en un video dedicado a Sumeria. Sin embargo, habiendo dicho todo esto, en cuestión de Sumeria o Sumer, ¿dónde se encuentra? Literalmente se encuentra donde hoy está, vamos a decirle que sobre los lugares más o menos por Irak, más o menos por ahí, se encuentra Sumeria, o se encontraba más o menos Sumeria. Aquí podemos ver un mapa. Ese ya es un mapa, vamos a decirle que también más ampliado. Ahorita les voy a platicar un poco más de este, que se me hizo muy interesante haberlo encontrado. Pero bueno, en este antiguo mapa vamos a ver cómo aquí se encontraba Sumeria o Sumer. Vamos a decirle que al lado, entre comillas, de el río Éufrates y el río Tigris. También por ahí el río Nilo y demás.
En esta cuestión, estos ríos, vamos a decirle que son artificiales y fueron creados por un dios, el mismo dios que era el dios Enki, según los registros de la saga de Zacarías Sitchin. Se los recomiendo muchísimo para leerlos. Y bueno, aquí también podemos ver el Eridu. Me parece que se llamaba el hogar lejos de la tierra, es el famoso Edén, vamos a decirlo así. El Edén, el Eridu y demás, es el paraíso, vamos a llamarlo así, que se puede registrar en unos códices bíblicos, etcétera, etcétera. Entonces aquí se encontraba Uruk, lugar de los metales, si no mal recuerdo, me parece que Nippur era el lugar de las naves espaciales, y bueno, así no me acuerdo ya al 100% de los otros dos, pero bueno, ahí es donde fueron, vamos a decirle que expandiendo las regiones de Sumeria y se fueron repartiendo entre diferentes dioses sumerios, según este libro antiguo perdido de Enki, que se lo recomiendo mucho leer. Para todos los que les gustan de estas cosas media raras, extrañas y demás, bueno, no cabe, vamos a decirle que un poco de información extra y ya. Entonces, habiendo dicho todo esto y dónde se encontraba Sumeria, ellos fueron literalmente los primeros que registraron vamos a decirle que un sistema de numeración. Para algunas personas que no les haya sonado Sumeria y demás, ahorita les voy a contar una pequeña historia, también se los pueden conocer como Mesopotamia. Habiendo dicho todo esto, Sumeria de forma general, créanme que para la edad que tenían, ya era un lugar donde ya había contabilidad, como literalmente todo ello, y realmente es muy fácil, me lo puse a analizar, nada más tenía, creo que en el libro de Zacarías Sitchin, una fotografía de un calendario así. Voy a tratar de poner quizá una imagen aquí en el video para que puedan verlo si es que lo encuentro la información en este libro, pero ahorita vamos a representar cómo esto se representa muy fácilmente, es muy intuitivo de representar. Pero bueno, en Sumeria ya había contabilidad, había música, había claramente matrimonios, había todo lo que tiene que ver con un sistema, vamos a decirle que jurídico, de leyes y demás. Había claramente también divorcios, había poesía, había escritura, vamos a llamarla así, cuneiforme. Había, vamos a decirle que todo lo que tiene que ver en la actualidad prácticamente ya lo había. Había canales de riego, había agricultura, había siembra, había incluso cervezas. De hecho, la cerveza o la fermentación en general viene de Sumeria. Ya en los libros y demás ya comentan cómo había una bebida que embriagaba a las demás personas por base de todas estas cosas. De hecho, se dice que, me parece que era el trigo y las borregas o las ovejas, se dice que provienen de otro planeta incluso. Pero bueno, allá nos meteríamos en temas medio raros y demás, que ya lo podemos dejar para otros videos que tanto nos encantan aquí en la quinta dimensión. Otra de las cosas que ya había, por ejemplo, hacía a lo rápido, por así decirlo, prácticamente todo lo que tenemos aquí en día de hoy. Había caminos, obviamente no había, vamos a decirle que automóviles y demás, pero sí espaciales, entre comillas, famosos, vamos a decirle que espacios donde podían llegar, se dice que los extraterrestres que venían de arriba. Por lo tanto, prácticamente había todo, había jerarquías, había música, había teatros, había un chingo de cosas como las que podemos tener incluso el día de hoy. Hubo un evento que terminó con toda Sumeria, lamentablemente, que incluso está registrado en la Biblia, pero bueno, eso lo hablaremos después. Una breve historia que les puedo contar a todos ustedes es que cuando yo estaba en una universidad hace mucho tiempo, me acuerdo que yo ya había leído en algunas cosas todo lo de Sumeria, lo que habían hecho y demás, y el impacto que pudo haber hecho todo, o que más bien hizo, y todo lo que, vamos a decir, que desarrollamos de todos ellos. Y me atrevía en una clase, yo estaba estudiando en ese tiempo, me parece que mecatrónica y demás, sí fue una clase de mecatrónica, me tocaba una clase de tronco común que era historia general y demás. Me acuerdo que llegué ahí, eran las primeras clases, eran como las 2 primeras semanas que yo estaba ahí, y bueno, me tocó una maestra que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama esa maestra, porque estuve muy poco tiempo, entonces nunca me logré familiarizar con toda esta escuela. Y recuerdo que estaban preguntando, bueno, y a su consideración, ¿quién fue o quiénes han sido las civilizaciones que más han impactado a nivel, vamos a decirle que global, cualquier etapa de la Tierra, de la era misma? Y bueno, como yo estaba acabado de leer y era la única oportunidad que tenía, vamos a decirle que para participar en esa clase, porque era una de las clases que a mí más me gustaba, últimamente desde hace unos años para acá, me gusta mucho la historia.
Entonces recuerdo que dije, bueno, fueron los sumerios. Los sumerios fueron las personas que literalmente impactaron y ya tenían un montón de cosas en ese tiempo, ya tenían sistemas de iluminación, ya tenían riego, ya tenían canales para drenaje, ya tenían teatros, tenían sistema legal, tenían no sé qué y no sé cuánto, tenían contabilidad, finanzas, casi tenían todo básicamente. Y recuerdo que cuando le comenté, fue Sumeria la civilización que más impactó. La maestra dijo, esos ni hicieron nada. Esa civilización literalmente no contó, no hicieron nada. Esos, pues sí, pero no fueron tan relevantes, Ángel Luis. Entonces, pues realmente no es como que hayan sido los egipcios o los griegos o los olmecas y demás. Entonces, desde ahí, yo realmente no sé si esa maestra de historia había leído más allá de lo que recomiendan en las escuelas, quién sabe. Sin embargo, desde ahí me quedé con una espinita de realmente los sumerios no fueron tan importantes. Y bueno, también la Sumeria se conoce como la antigua Mesopotamia y demás. Hay una familiaridad por ahí. Y bueno, después de esa, vamos a decirle que confrontación, realmente yo no le dije nada. Ya estaba acostumbrado a que si participaba en clase muchas veces nada más me tachaban de cuanta cosa. Entonces, bueno, pues yo nada más decidí estudiar un poco más y ahí fue donde me di cuenta que quizá yo no estaba tan equivocado de haber afirmado que Sumeria no es sino la cultura más importante en cuestión de todo lo que nos dejó de legado hasta la historia de la actualidad. Y entre una de todas estas cosas está el sistema de contabilidad. Se dice, y esto viene en el libro de Animales a Dioses, creo que se llama Homo Sapiens, no me acuerdo el nombre del autor porque está un poco difícil para mí de pronunciar, pero es el libro de Animales a Dioses, Homo Sapiens. Aún no me leo Homo Deus, ya se lo estaré contando después. En esta breve historia hablaba de cómo me parece que en Sumeria realmente la contabilidad nació, la pinta porque sí nada más. Yo creo que lleva un sistema más, vamos a decirle que oculto, pero bueno, él comenta que me parece que era él, que simplemente un vendedor ya no tenía cómo registrar literalmente unas cargas que le habían llevado los agricultores, entonces se le hacía difícil porque él vendía y se le hacía difícil porque no había nada cómo llevar las cuentas, entre comillas, no había algo cómo darle un orden a las cosas. Entonces se le ocurre a este comerciante literalmente hacer el sistema de contabilidad registrando en una tabla, literalmente en una tabla de arcilla me parece, obviamente. Y entonces ahí registrar mediante ciertos pictogramas, mediante ciertos símbolos, un sistema para que él pudiera llevar un orden o un control de lo que él vendía a las demás personas y de lo que él tenía almacenado. Habiendo dicho todo esto, se dice que ese es el sistema de contabilidad sumeria. Podemos ver cómo es representado literalmente por un palito con un triángulo invertido, vamos a decirlo así. Y podemos ver el 1, si se suman los dos estando juntos sería el 2, así sucesivamente 3. Aquí en el 4 es donde cambia. Podemos ver literalmente el mismo triángulo con el palito hacia abajo y lo están, vamos a decirle que encima de él, 3 símbolos iguales, por lo tanto se hace el 4. El número 5 es prácticamente igual, los 3 de arriba y en vez de ser 1 ya pasan a ser 2 bases. Para el 6 es exactamente lo mismo, por lo tanto su sistema de contabilidad se me hace muy fácil, se me hace muy, vamos a decirle que intuitivo y fácil de captar. Yo realmente no le había puesto atención hasta ahorita que estaba haciendo las diapositivas hace unos días y fue de wow, está realmente sencillo si es que es este. El número 6 prácticamente se repite. Para el número 7 se repite la primera fila, la segunda fila, compuestos de 3, me parece que no podía sobrepasar, vamos a decirle que el 3 es la lógica que yo puedo entender de todo esto y se inicia el 7 así, el 8 es exactamente lo mismo, el 9, para el número 10 obviamente tendría que volver a cambiar porque vamos a decirle que cambia cada número 3, vuelve a cambiar. Por lo tanto, se repite el patrón haciendo, vamos a decirle que una punta de una flecha hacia el lado izquierdo. Podemos ver como el número 11 es la punta del lado izquierdo y se repite más el 1. Entonces es maravillosamente sencillo de interpretar y sencillo de entender. Ya podemos decir que llevamos una contabilidad en sumerio fácilmente. Y entonces aquí estaría el número 11, 12, 13 y así sucesivamente al 20. Vamos a ver si se comprueba esta regla en el 30. Tendría que cambiar acá. 30 y en el 40. Efectivamente en el 40 ya cambia. Son las 3, vamos a decirle que puntas más otra punta más grande.
Así sucesivamente tenemos las 5 puntas y sería en el número 6 donde cambia totalmente. Y en el número 6 básicamente se pone una punta grande como la que tenemos en el número 1 acompañado de una coma. Y ese sería el inicio del punto 60. Me imagino que para el 61 sería exactamente lo mismo, más el número 1, quizá hasta el número 120. Y ahí sucesivamente se vayan, vamos a decirle que aumentando o una coma o un palito, pero ahí fue donde ya no encontré un poco más de información. Me tocará a mí más investigarlo y compartirles a ustedes por si quieren aprender su medio de estas madres. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, como esta breve historia de la numerología, primero tenemos que saber qué es la contabilidad y demás. Y para todo ello, pasamos literalmente a ¿para qué nos va a servir contar las cosas? La contabilidad, literalmente, los números funcionan básicamente como una representación de algo. Esa es la función de un número. Un número representa algo, literalmente. Es una abreviación, es un símbolo. Vamos a decirle que para nosotros en una administración o para poder, vamos a decirle que ejemplificar mejor, es mucho más fácil utilizar un símbolo porque ese símbolo representa algo mayor. No es lo mismo escribir quizá o pensar, vamos a decirle que 1.000.000 en una letra que es 1 acompañado de 000,000 y demás. Eso representaría el millón y demás. No es lo mismo escribir así el símbolo que quizá imaginarnos 1.000.000 de algo. 1.000.000 de hormigas. Bueno, se representa con 1.000.000 en escrito y listo. A imaginarte 1.000.000 de hormigas es algo más complejo porque tienes que calcular quizá el tamaño de la hormiga, cómo se verían distribuidas en un cierto área como en el suelo, el tamaño de la hormiguita, qué cantidad se vería, irían formadas en filas, en hileras, en un cúmulo. Para la mente vamos a decirle que es un poco más difícil imaginar algo más grande y por ello los números nos ayudan a encriptar la información. Por lo tanto, un número es una representación de algo, en este caso de una energía, ya lo veremos más adelante. Es por ello que con el pasar del tiempo, cada civilización, vamos a decirlo así, se ha encargado de armar o construir ciertos símbolos y cierto símbolo va a representarte algo. Cada símbolo tiene una asociación que la sociedad ya representa de forma natural con el pasar del tiempo. No es como que tú agarres un símbolo y ya creaste un símbolo, por ejemplo, de la quinta dimensión, que quizá ya se los voy a estar poniendo en pantalla y demás. No es lo mismo representar ese símbolo, vamos a decirlo, y bueno, lo conoceré yo y los de mi casa y el que me ayudó a diseñar el logo, por así decirlo, del canal, que precisamente es este canal. Sin embargo, si le pregunto quizá a mis conocidos, bueno, quien se ha llegado a mí, bueno, ese es tu símbolo, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien, no es lo mismo que nada más los conozcamos pocas personas, a quien lo empiezan a conocer quizá los miembros de la comunidad de aquí de Ángel Luis García, los canales de Spotify de la Quinta Dimensión, los demás de TikTok y demás. Ok, ya muchas personas, vamos a decir así, ya asocian, vamos a decir, ese símbolo a quizá el contenido, vamos a decirle que raro, místico, espiritual, trascendental y de enseñanza oculta, y vamos a decirle que enseñanza antigua, etcétera, etcétera. Quizá me asocian a mí, quizá asocian al cómo hablo, a los podcasts, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un símbolo se va a hacer más fuerte con el pasar del tiempo, pero sobre todo con la cantidad de personas que asocien una energía a ese mismo símbolo. Con eso es que se hacen más fuertes y por eso tardan una cierta cantidad de tiempo en, vamos a decirle, que se impregne una energía más fuerte en estos símbolos. Sucede lo mismo con los números. Ya lo veremos en el sistema de numerología hebrea y cómo literalmente han cargado mucha información, en este caso de los planetas. Habiendo dicho todo esto, una ejemplificación de todo lo de los símbolos, por ejemplo, están los símbolos de los planetas. Los símbolos de los planetas, así representados, por ejemplo, aquí está el símbolo de, bueno, en este caso le pusieron otra connotación que no me fijé muy bien y no me gusta mucho, pero bueno. Aquí podemos ver simplemente por este y por este, que sería el símbolo del planeta Marte, que aquí le pusieron masculino. Ahorita les voy a explicar por qué le ponen masculino. Aquí está el símbolo femenino, vamos a decirlo así. Y aquí sería el símbolo, si no mal recuerdo, ese es el símbolo de Hermes,
El símbolo de Mercurio sería este, y ese es el símbolo del Sol, pero aquí le falta un puntito. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque con el pasar del tiempo los planetas también literalmente ya fueron representados con una imagen. Obviamente para una persona que no conocía los planetas o que no teníamos los telescopios y demás, pues ¿cómo podían ejemplificar la energía de los planetas? Ya sabiendo que existen tales planetas y demás, ¿cómo lo represento? Se me va a hacer difícil quizá porque todos son muy parecidos, todos tienen el pinche circulito y desde aquí se ven circulares y algunos tienen un anillito, otros tienen los satélites quizá cráteres, otros tienen quizá, no sé, mil y un cosas. Muy bien, lo vamos a representar mediante símbolos y con estos símbolos podemos diferenciar uno de otro. Y con el pasar del tiempo, muchas personas fueron adoptando estos símbolos, por lo tanto le fueron dando una carga mayor a todos y cada uno de estos. Y habiendo dicho todo esto, los símbolos literalmente tienen una energía impresa por la cantidad de personas que literalmente han acudido a ellos o los han utilizado para un sinfín de cosas, ritos de magia, para todo lo que tiene que ver con experimentos científicos claramente, con una representación gráfica, etcétera, etcétera. Y habiendo dicho todo esto, ahora sí podemos adentrarnos en la historia de la numerología y cómo es que se ha utilizado la numerología con el pasar del tiempo. Ya hemos sabido literalmente que la numerología, básicamente, como les decía en los anteriores capítulos, es el arte de interpretar una carga de energía impresa en nuestra fecha de nacimiento, pero también puede ser en nuestro nombre o también puede ser literalmente en cualquier número. De hecho, la numerología, mi perspectiva sería interpretar el sistema de escritura o de numeración que cada cultura tiene impresa dentro de sí misma. ¿Por qué? Porque ya veremos que Pitágoras desarrolla literalmente otro tipo de numerología basado en el 9 y ya se los iré contando y explicando todo ello. Para iniciar con esa historia de la numerología, quisiera tocar o mencionar a el gran Pitágoras, un literalmente gran maestro del ocultismo desde mi perspectiva, con su gran escuela pitagórica. Ya le dedicaré también otro video especial a Pitágoras. Yo creo que van a tener que ser 2 porque si no sería bien largo. Está bien interesante su historia, muy buena. Y para los que los conozcan nada más de la escuela, como era mi caso hasta hace algunos años, Pitágoras se hizo literalmente muy conocido, entre comillas, para algunas personas en las escuelas por el famoso teorema de Pitágoras. Pero bueno, cuando ya lo empecé a estudiar en un libro en especial que se llama Los Maestros Ascendidos, que se lo recomiendo muchísimo, me di cuenta que Pitágoras fue un maestro de maestros para el estudio y sobre todo para el ocultismo. Literalmente, Pitágoras fue un hijo de unos ricos mercantes y desde una edad muy temprana, ahí en Grecia, se dieron cuenta sus papás que él era sumamente inteligente y había unos ciertos problemas que se estaban, vamos a decirle que formando ahí en Grecia. Por lo tanto, a una edad muy corta lo mandan a Egipto. Lo mandan a Egipto en una peregrinación, obviamente, y bueno, ahí con los egipcios, por una recomendación de un maestro de Grecia, se inicia literalmente como en los ritos egipcios. Y bueno, ahí estuvo muchos años aprendiendo de ellos, aprendiendo muchísimas cosas, hasta que comienza a hacer la iniciación, que dura claramente tiempo, y ahí hace ciertos ritos. Ya les contaré la historia de Pitágoras, cómo literalmente lo encierran dentro de un ataúd. Me parece que fueron 3 días, si no mal recuerdo, o fueron más, ya no me acuerdo muy bien al 100%. Y bueno, en ese literalmente viaje tuvo que morir para volver a nacer. Fue un desmadre que tuvo que pasar múltiples pruebas y mucho conocimiento para que él pudiera literalmente ser quien fue. Pero bueno, gracias a los egipcios, a él le dieron literalmente mucho conocimiento, sobre todo de los números sagrados, como él les decía. Yo no creo que le diría numerología, sino que le diría los números sagrados. Y él, bueno, decía que si te conoces a ti mismo, conocerás literalmente la totalidad, etcétera, etcétera. Y fue ahí donde aprendió que los números literalmente tenían una energía impresa y que esa se podía utilizar para transformar la realidad a tu alrededor, claramente. Después de haber estado con los egipcios, él se va a Babilonia. Ahí también hay unos desmadres que no sé qué, pero logra llegar a Babilonia y ahí aprende de la magia de los caldeos. Los caldeos es la rama mística
o oculta de los babilonios. Ahí aprende por mucho tiempo más y bueno, se hace un gran maestro de maestros, me parece que hasta forma parte de la corte, si es que no fue ahí, fue en el siguiente destino al cual llegó, que fue Grecia. Después de haber estado mucho tiempo en Babilonia, pide por favor que se va y bueno, se va, regresa a Grecia y ahí en Grecia llega literalmente ya como un maestro de maestros y llega literalmente a impartir clases, pero no a cualquier tipo de persona, sino que trata de formar una escuela y lo logra, pitagórica, vamos a decirlo así. Tuvo algunas personas que, vamos a decirle que no les gustó la enseñanza, no lograron pasar ciertos ritos, ciertas pruebas y juraron literalmente destruir esta escuela pitagórica y en algún punto vamos a decirle que sí le intentó y ya se los contaré si tuvo éxito o no esta persona. Pero bueno, ya en Grecia forma la famosa escuela pitagórica, instruye a muchas otras personas, sin embargo ya no se pasó de lanza en cuestión de la cuestión tan dura o tan difícil como lo fue con los egipcios con él en la iniciación que él tuvo. Ya fue una iniciación más fácil, más suave con los demás adeptos. Y bueno, ahí están los jardines que estaba de Pitágoras, fue una historia increíble. Y entre todo ese conocimiento, me parece y estoy casi seguro que lo formó por ahí entre Egipto y Babilonia, este conocimiento de los números sagrados. Él literalmente basaba la numerología en sistema del 1 al 9, por lo tanto literalmente llegaba del 1 al 9. Y bueno, este gran ser de Pitágoras, que literalmente aquí lo representan con un triángulo que es la Trinidad. Y en este vamos a decirle que triángulo tenía literalmente la totalidad de la manifestación. Por aquí yo digo que se ve un ojo oculto, pero bueno, ellas son mis madres y demás. Sin embargo, este es el sistema, vamos a decirle que de Pitágoras, va desde el 1 hasta el 9 y con esta tabla literalmente también se representa la numerología del nombre. Si es que alguno de ustedes, yo ya le he hecho alguna lectura online de numerología del nombre, esa es la tabla que se ocupa y de hecho ya la subí en Insta, me parece que hace mucho tiempo, esta misma tabla. Podemos ver cómo del 1 al 9 está repartido y bueno, se coloca literalmente todo la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I y después del número 9 o la I se regresa nuevamente con la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, ocupan el mismo espacio y bueno, así sucesivamente hasta la Z. Aquí va un símbolo, pero aquí no lo pusieron. Entonces, ese fue el sistema literalmente de Pitágoras. Y yo personalmente utilizo este sistema de numerología para explicar literalmente del 1 hasta el 9 en la numerología del nombre y así sacar el número de impresión, el número de impulso y el número de, vamos a decirle que de, ¿cómo le diré? El número de expresión o de karma, vamos a decirlo así. Impresión, expresión y karma, por así decirlos. Por lo tanto, ese es el sistema de Pitágoras. Me parece que en su numerología incluso incluye hasta el número 44, sin embargo es un poco más complejo, por así decirlo. Después también tenemos la numerología de los hebreos o para ellos claramente la gematría. La gematría literalmente es un arte muy, desde mi perspectiva, pues muy difícil literalmente. Tenés que comprender sistemas obviamente de hebreo y muchas palabras y demás. No es tan complejo. Pero sí es tedioso, por así decirlo, porque como los símbolos son muy específicos y demás como todo, para mí sí se me hace algo complejo. Pero bueno, ahí tienen la gematría con ellos y cómo literalmente cada palabra o cada letra sustituye la vibración de un número. Aquí tenemos Aleph con el número 1, Bet con el número 2 y así sucesivamente tenemos G, tenemos C, tenemos Diod, tenemos Kaf, Lamed y tenemos claramente también, por aquí estaba... Resh, por ejemplo, Re, Me, Nu y Pe, por así decirlo. Y bueno, aquí también tenemos su sistema de numerología. Los hebreos fueron quienes, yo creo que también con ciertos matices de los caldeos y demás, fueron los primeros, vamos a decirlo, que asociaron la energía de los números claramente con la cábala a también la energía planetaria. Y a partir de todo esto, que me parece que también mucho tuvo que ver los caldeos, con la astrología y demás, provenientes de Sumeria también, que fueron que extrayeron la información de los planetas y la conectaron con ciertos números. Por lo tanto, a partir de los hebreos y demás, que es vamos a decirle que el arte ocultista o la magia más antigua, la de los caldeos y de la cábala, a partir de todo ello se empezó a extraer y asociar los planetas con la energía de los números.
Por lo tanto, si tú ves en algún lugar ciertos números, ciertas cargas vibratorias, ciertos pantáculos de protección o de otras madres y demás, lo que están haciendo esa información es extraer energía literalmente del plano del sistema solar, vamos a decirlo así. Los números tienen codificado la información de los planetas desde mi perspectiva, gracias a los hebreos y gracias a los caldeos y demás. Y bueno, con todo ello extraen energía literalmente del cosmos, por así decirlo, y con otros ciertos símbolos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos también a la gematría. Y con todo ello llegamos a una de las últimas numerologías, o de la que yo les voy a estar contando a lo largo de todo este mini curso y demás, que es la numerología tántrica, que es la que yo utilizo. Por aquí les puse un gran serie, una gran avatar, una gran eminencia, como quieran ustedes conocerlo, Paramahansa Yogananda. Es un libro que se lo recomiendo increíblemente a todos, que se llama Autobiografía de un Yogi. Se lo recomiendo ampliamente a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, lo puse ahí porque esta numerología se dice que proviene de la India. Por lo tanto, por ahí puse a mi persona favorita de por allá en estos momentos. Entonces, bueno, esta numerología literalmente se compone, o es básicamente la numerología tántrica, se trata de la decodificación o la explicación de 5 números que conforman tu fecha de nacimiento. Tu número de alma, que lo obtienes con tu día de nacimiento; el número de karma, como eres en el exterior, lo tienes con tu mes de nacimiento; número de dones, que lo obtienes con los 2 últimos días de tu año de nacimiento; número de vidas pasadas, que lo obtienes con los 4 dígitos de tu número de tu año de nacimiento; y por último, el número de misión de vida, que es la totalidad de la suma y simplificación de tu número de alma, o tu día de nacimiento, tu mes de nacimiento y los 4 dígitos de tu año de nacimiento. Así se obtiene tu número de vidas pasadas. Y bueno, esta numerología tántrica, desde mi perspectiva, es la más sencilla de todas, tanto de aprender como de entenderla y así poderla aplicar a tu vida, que sería el último fin de todo esto, entenderla y aplicarla en tu vida, a excepción de la numerología pitagórica de numerología del nombre. Esa está sumamente sencilla, y aunque en este vamos a decirle que en mini taller quizá no lo vamos a tocar, porque me gustaría que formara parte quizá de otro y demás, aún lo estoy pensando. Y bueno, esa es una de las numerologías más fáciles y sencillas de, vamos a decirle que de interpretar, porque de ahí está la numerología védica, que tiene sus connotaciones, vamos a decirle que un poco diferentes para mi perspectiva. Está la otra numerología, que es la numerología, me parece que de los esenios; está la numerología egipcia; está la numerología incluso de los ángeles. Por ahí vi un pequeño, vamos a decirle que post o un pequeño artículo de una numerología bíblica. Entonces, numerologías hay muchas, porque depende cada religión o depende cada cultura, tendrá su manera de interpretar claramente los números. Sin embargo, el día de hoy en estos cursos, en este curso en especial, les voy a compartir lo que sé de numerología tántrica, no sin antes habernos echado un breve recorrido, porque créanme que le resumí lo más que pude de esta historia de la numerología, para que ustedes lograran comprender de dónde viene, qué es lo que representa un número y por qué literalmente cada número va a tener una experiencia de vida, vamos a decirla que así, impresa dentro de él, que ya lo veremos más adelante con la tabla de las referencias de numerología. Y bueno, con todo ello se va a ver un poco más de información, y así después, si te preguntan, bueno, ¿y qué es la numerología? ¿Y cuál es su breve historia y demás? Sepas qué responder. Habiendo dicho todo esto, por esta pequeño capítulo, vamos a decirlo así, esta pequeña cápsula es todo, y nos vemos en el siguiente capítulo para aprender, ahora sí me parece, a sacar el pentagrama básico de numerología. Así que nos vemos en el siguiente. Si deseas, tienes dudas, comentarios y demás, abajo la cajita de comentarios está totalmente abierta para todos ustedes. Si desean formar parte de mi curso de numerología, que ese sí ya está hecho y demás, que es online y dura más de 8 horas, bueno, me pueden igual mandar un mensajito o escribir en los comentarios y demás. Ahí les brindaré más información. Les invito a seguirme en todas las redes sociales. He estado compartiendo mucho contenido últimamente. Les invito a escuchar los podcasts, a seguirme por Insta, a ver los videos diarios que subo en TikTok y demás. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Les invito a suscribirse a este canal de YouTube. Mi nombre es Ángel Luis. Mis queridos solonautas, les mando un gran saludo y abrazo hasta cualquier parte del mundo donde me estén escuchando o viendo. Muchas gracias. Y juntos comencemos a recordar lo olvidado.